soy la presidenta de la comisión. Lo escuchamos, doctor Mauricio. Estamos aquí en vivo y en directo, como se dice. Muy buenas tardes. De antemano, muy agradecido de compartir con ustedes nuevamente, con el Colegio de Abogados de Lima, doctora Milka Jacqueline Silva Mendoza, maestra Amelia Hopkins, mucho gusto a los integrantes de la Comisión de Igualdad y Género del Colegio de Abogados de Lima. De la misma manera, muchas gracias a la maestra Pilar Acevedo, juez cuarto de lo familiar del Distrito Judicial de Querétaro. Y por parte de la Alianza nos encontramos aquí con el profesor y psicólogo Humberto Arroyo, que es nuestro director en educación, y el asesor de un servidor, el maestro Pedro López Sánchez. El maestro Ángel, buen día, en unos momentos más se incorpora a este conversatorio. Y bueno, muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Sin duda alguna, el día de hoy será de gran acervo y de gran bagaje. No solamente la experticia, sino además la teorización y el extraordinario trabajo que desempeña día con día en este tema tan delicado, a través incluso de un enlace, no solamente de un derecho local o doméstico, sino a través del propio derecho internacional. No habiendo más que tratar, muchísimas gracias, Perú, y bueno, cedemos la palabra a la maestra Pilar Acevedo. Gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Sí, la escuchamos, doctora. Ay, pues muchas gracias a todos por esta atenta invitación. En verdad me siento muy agradecida, muy interesada, contenta de estar con ustedes. Creo que es muy importante la difusión de todos estos tipos de derechos que al final del día pues tienen mucho tiempo. Lo que hace falta es el conocimiento de ellos para hacerlos valer. O muchas veces se tiene el desconocimiento o no se sabe cómo es que los debemos hacer valer. Les reitero mi agradecimiento, espero que les sea de utilidad, de interés, esta ponencia que hoy preparé, que finalmente contiene la aplicación directa de esos derechos fundamentales a un caso en concreto sumamente peculiar, que se trata de una autorización judicial por reasignación de concordancia sexogenérica de una adolescente, ¿sí? Este caso, platicaba yo con Milka y con el doctor Mauricio, es un caso muy particular, es un caso único. Aquí en Querétaro, donde yo vivo, todo el estado ha sido el único que se ha emanado. Ay, gracias. Esa es una presentación, sí, que preparé para que sea un poco más fácil. Este caso, les decía yo, ha sido único a nivel nacional. Tengo entendido que fue el primero o el segundo. De ahí que, bueno, compartirlo con todos ustedes. Créanme que me es muy grato. Les repito, ojalá que les sea de su total interés. Esta participación, pues, es totalmente práctica, ¿sí? Es lo que sucedió en esa autorización que me fue solicitada a una servidora. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Nosotros hemos escuchado, yo creo que ya a lo largo de algunos años, nosotros como jueces, como operadores jurídicos, tenemos la obligación, ¿sí? La obligación de pronunciarnos, de aplicar todos aquellos derechos fundamentales como son los derechos humanos, ¿sí? Y lo más importante es juzgar con perspectiva de género. Yo creo que todos hemos escuchado todo este movimiento, todo este marco jurídico comienza con lo que es todos los derechos que debemos de proteger a favor de la mujer, ¿sí? Todo esto pues tiene una razón histórica totalmente justificada, ¿sí? Desde todas aquella falta de equilibrio, la desigualdad social, económica, laboral, la violencia
de la cual hemos sido objeto a través de todos estos años. Sí, sin embargo, creo que en un momento, en cuanto se puso en boga lo que es toda la aplicación de este tipo de derechos, bueno, como que de pronto siento, creo, o así lo percibí, como que toda la capacitación, por ejemplo, en nuestro caso, iba única y exclusivamente a los derechos de la mujer, a protegerla, por supuesto, en absoluto y en regla general, que está totalmente justificado. Sin embargo, en la práctica, hoy en día, esta evolución de poder juzgar con perspectiva de género ha avanzado muchísimo, ¿sí? Nosotros, digo, y sobre todo la práctica es la que vamos desarrollando, vamos aplicando, vamos viendo la forma de eficientar todo este tipo de recursos e instrumentos internacionales que hoy día tenemos al alcance. El punto más importante para una juzgadora o para cualquier operador jurídico, pues consiste en primero, tenemos que identificar cuál es el derecho humano que voy a proteger. Eso es importantísimo, es fundamental. No necesariamente, les repito, por regla general es la mujer, sí, pero hoy día debemos de ver a la persona. ¿Cuál es el derecho fundamental que voy a proteger? ¿De qué manera me voy a pronunciar? Algunas veces pueden ser mujeres, hombres, adultos mayores, niños, adolescentes por propias condiciones, personas con una disfuncional diversidad funcional, que hoy día ya también se usan términos que deben de ser manejados con todo el respeto. Ya no hablamos con personas de discapacidad, ¿sí? Debemos de ir usando un lenguaje inclusivo, referirnos a las personas como juezas, magistradas, ¿sí? Todo eso tipo de hacer las inclusiones y determinaciones judiciales en todo momento, ¿sí? Entonces les decía yo, la primera fase, bueno, pues es identificar el derecho humano que vamos a proteger. En este caso que hoy les traigo, como para platicar con ustedes, pues es sencillo en la forma, pues, la adolescente, ¿sí? La adolescente que solicita una concordancia sexogenérica a través de sus padres. Eso es lo que le pone un poco de peculiaridad a este caso, ¿sí? Hoy día les adelanto en lo que es la concordancia sexogenérica en México, ya está regulada y se realiza en una forma muy sencilla, muy accesible y en forma administrativa. Pero en un inicio todo esto pues no fue así. Por supuesto que esta figura jurídica no está prevista para lo que es la adolescencia, ¿sí? Que al final tenemos una protección adicional nosotros como juzgadores, en donde siempre, por supuesto, interviene lo que es la Fiscalía como representante social y el DIF, que es el tercero coadyuvante. Es decir, tenemos otras dos figuras que siempre intervienen a favor de los niños, niñas y adolescentes. Ajá. Entonces, eso es lo que hace este caso muy, 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 muy particular. Y entonces les comentaba, hoy día es una situación administrativa. Antes inició en una forma judicial. Se pide bajo un esquema, bajo las reglas de lo que es administrativamente una rectificación de acta, ¿sí? Puede escucharse una cosa muy sencilla, un rectificar un acta, pero créanme que ya cuando judicialmente llega a nosotros una rectificación puede no ser siempre tan sencilla. Es decir, rectificación de acta que se realiza ante un oficial del registro civil es que mi nombre trae una falta de ortografía, mis apellidos o los de mi mamá o alguna imprecisión. Pero cuando es una cuestión sustancial, lo que hace el registrador otorga una negativa por escrito, entonces con ese requisito y una demanda vía sumaria civil acuden a un juzgado. Entonces nosotros ya analizamos en forma directa si procede o no la rectificación de acta, porque ya altera alguna cuestión sustancial, como puede ser algún apellido que tenga que ver con la afiliación o alguna otra cosa. Entonces imagínense una autorización de concordancia sexogenérica de un adolescente, pues por supuesto que el registrador aquí en Querétaro dijo no. Ajá, entonces ante esta negativa es como acuden, llegan los papás, por supuesto, en ejercicio de la patria potestad, solicitando
una autorización judicial para su hija menor de edad. Ese es el caso. Este tipo de juicio, les decía, podría sonar muy sencillos, pero hemos tenido controversias incluso en otras rectificaciones de actas con derechos fundamentales, donde hemos tenido que proteger y resolver conforme a la perspectiva de género, por regla general, pues rescatando la identidad, ajustar una realidad social que es necesaria para alguna persona. Es decir, que en algún tiempo de su vida se condujo con algún hombre, con algún apellido, es más, puede ser incluso algún padre o madre que fueron reconocidos, que no son los biológicos y que hoy día dicen, oye, quiero que me agregues, me adecúes mi acta a una realidad social que es la que estoy viviendo. Entonces, ahí es donde entra directamente la aplicación de este tipo de derechos. En este caso en concreto, tenemos que los padres, les decía yo, acuden a solicitar la autorización, pero la acuden a solicitar vía sumaria civil, es decir, en una controversia. ¿Sí? Este tipo de juicios así se lleva. Es un trámite que tenemos establecido en el código de esta manera. No fue erróneo. Sin embargo, yo al considerar esta situación, la agilidad, lo interesante del tema, que al final del día yo concluí, si el registrador ya dijo que no, pues por obvias razones, ¿no? Que es una cuestión sumamente delicada, no tiene caso entablar una controversia, abrir un juicio con todas sus fases procesales, cuando al final la que iba a negar o a otorgar la autorización, pues iba a ser yo. ¿Sí? Entonces, con fundamento en nuestro artículo segundo del Código Procesal Civil, que dice aquellas acciones proceden en juicio aun y cuando se invoquen equivocadamente, proceden siempre y cuando sea clara la voluntad de qué es lo que se pretende. Entonces, yo reencaucé en uso de mis facultades discrecionales este trámite para hacer jurisdicción voluntaria. Sí, esa fue la primera parte que yo consideré que debía de ser más accesible para proteger el derecho de esa adolescente. Yo la verdad cuando lo reencaucé de esta manera no estaba muy segura si yo iba a otorgar o no esta autorización, bueno, pues porque yo tenía que ver muchas cosas que yo, les soy sincera, las desconocía respecto a este tipo de concordancia de sexo genérica, ¿sí? Bueno, entonces recibo el juicio, lo encauzo, no considero innecesario, les repito, llamar al oficial del registro civil, ¿sí? Y yo voy a dedicarme única y exclusivamente a analizar si procede o no la autorización judicial. Como este procedimiento pues es nuevo, yo tuve que verificar la forma pues en que yo iba a realizar pues los elementos o cuáles iban a ser los lineamientos de esta autorización. El caso se resume a que nació un niño, padres por supuesto pues lo identificaron con el sexo que nació, así fue registrado. Él refieren sus padres que a corta edad él sentía que no pertenecía a la asignación de sexo que tenía. Sí, le gustaban cosas diferentes, sentía afinidad por cosas que les gustaban a las niñas, era una persona retraída, no le gustaba ninguna actividad que, vamos a llamarlo, naturalmente podrían ejecutar algunos niños, ¿sí? Este niño creció y hasta los 14 años fue donde hubo un evento en el cual consistió una marcha gay que se hace cada año aquí en la Ciudad de México, en Querétaro y creo que ya en todos los estados, que es el 31 de marzo. Entonces él la vio con su papá y el papá hizo un comentario homofóbico, dijo, oye, mira, ahí van los jotos. Entonces el niño se molesta y es cuando reacciona, dice el papá de una manera pues un poco irracional, le llama la atención el comentario, comienza a platicar con su hijo y su hijo le confiesa pues que él se siente homosexual. Posteriormente, cuando el niño ve que hay una apertura, bueno, ya adolescente porque tenía 14 años, cuando él ve que hay una apertura por parte de su padre y de su madre, porque posteriormente la madre se entera, él les confiesa que no, que en realidad que él es una persona transexual, porque incluso él ya lo había investigado hasta internet, qué era lo que le sucedía. Él quería ser mujer, ¿sí? Él se sentía mujer, porque él era mujer. Ajá. Entonces,
Él se confiesa con ambos padres, le dice que él es mujer y que quiere ser mujer, ¿sí? Que ya no puede vivir de esa manera. Entonces, tiene pues el apoyo de sus padres, afortunadamente, porque yo creo que hay muchas personas pues que nunca los llegan a tener. Él tiene el apoyo. Entonces, ahí es donde empieza la lucha de esta familia por obtener todos aquellos derechos que se derivan al libre desarrollo de la personalidad a favor de su hijo, de su hija adolescente. La primera lucha que gana la señora es en la escuela, ¿sí? Es una escuela aquí en Querétaro que es de mucho renombre. Entonces, él cuando ya se ve aceptado en casa, pues comienza a usar su cabello largo, a usar vestidos, faldas, a conducirse como mujer. Cuando llega a la escuela, por supuesto que entonces viene el primer choque social. Pocos lo aceptaban, los papás se quejaron, y hubo una parte en donde la señora, les digo, ganó la primera batalla, es decir, ella, si entraba al baño de las niñas, se incomodaban las niñas, porque decían que él era hombre. Si entraba al baño de los hombres, pues ellos imagínense lo que opinaban que entrara él. Perdón, ella, ¿sí? Entonces la señora, bueno, se contrapuso a todas las normas, bueno, válidamente, incluso tuvo una denuncia ante la UCEBEC, que es el instituto que se encarga aquí en Querétaro de todas aquellas instituciones dedicadas a la educación. La señora empieza una lucha en donde busca que se haga en esa escuela un baño para aquellas personas transexuales, ¿sí? Y que no sean discriminadas, que no sean señaladas. Gana ese punto, en esa escuela, les repito que era un renombre muy grande, bueno, pues se gana la primera batalla, sí le hacen un baño y aceptan que él vaya vestido de niña. Ajá. Posterior a esto, es cuando llega ella ya investigando, por supuesto, qué era lo que seguía. Da cuenta, pues, que no hay absolutamente ningún antecedente en Querétaro y a nivel nacional, les repito, tampoco. Había ya muchos criterios, sí, pero todos ellos hablaban de adultos, no de niños ni no de adolescentes. Ajá. Entonces, es cuando ella se da la tarea, comienza a investigar qué es lo que debe de ser y entonces da a lo que se trata de una demanda, les digo, de rectificación. Estos son los antecedentes. El niño a la niña le empiezan a tratar psicológicamente, médicamente, empiezan a atenderlo, a darle su tratamiento hormonal. Y ahorita vamos a ver todo este tipo de cosas, cómo fueron evolucionando a través de la historia, ¿sí? Este es el caso en concreto. Y entonces vamos a ver dónde está todo el sustento para poder atender a lo que es el otorgamiento de esta autorización judicial. En un primer término, bueno, pues tenemos, como pueden ver en la presentación, pues nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? En nuestra constitución, a raíz, bueno, de acontecimientos que probablemente ya los conocen, a raíz de 2011 sufrió una modificación en donde en el artículo primero ya se establece que los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. Aquí era lo que les comentaba en un principio, ya hablamos de personas, ¿sí? Entonces, esa aplicación de perspectiva de género es para todos. Es la primera parte que debemos de entender. Dice cuyo ejercicio no puede restringirse. Es decir, tenemos que hacer todo lo necesario para atender a ese tipo de derechos y jamás decir es que no está previsto en la ley. Aquí en este punto, aquí en México le llamamos, existen diversas categorías sospechosas, es decir, cuestiones jurídicas que no están establecidas en la ley, pero no por esa circunstancia nosotros como juzgadores o como operadores jurídicos podemos negar o debemos de negarnos, jamás. Eso ya desaparece. Y tiene poco tiempo, todo este tipo de derechos, y más en derecho familiar, es donde tenemos que estar, les repito, totalmente con los ojos abiertos, con una mentalidad impresionante de aceptar, de ver y siempre resolver los asuntos, ¿sí? Hay cuestiones tan básicas que hasta hace poco se empezaron a aplicar, por ejemplo, las cuestiones del concubinato y del matrimonio.
Aquí en Querétaro ya existe el matrimonio igualitario, que es entre el mismo sexo. Esto tiene poco, no tiene ni un año que se dio. En México ya tiene más de 10 años. En Querétaro recientemente entramos en este supuesto y, por ejemplo, antes era inconcebible que se hablara de un concubinato entre dos personas del mismo sexo, porque el código actual en Querétaro habla de un hombre y una mujer. Que el concubinato se conforma de un hombre y de una mujer libres de matrimonio, ¿sí? Todo eso ya quedó rebasado. Hoy día, incluso acabo hace poquito de resolver un asunto muy interesante, en donde me demanda la existencia de un concubinato, un joven homosexual, y su pareja estaba casada en forma heterosexual, era un hombre y una mujer. ¿Puede existir el concubinato con la existencia del matrimonio? Por supuesto que sí puede, ¿sí? Antes era una limitante. Inmediatamente, si una de las dos personas estaba casada, decíamos, no hay concubinato y no es posible. ¿Por qué? Porque el requisito elemental es que estén libres de matrimonio. Eso ya quedó superado, ¿sí? Ahora, más me hablando de personas donde hay que respetarles sus derechos preferentes de homosexualidad, transexualidad, por supuesto que los debemos de aplicar y eso es lo que les llamamos la obligación de hacerlo, ¿sí? Que son las categorías sospechosas que yo les comentaba, tenemos que aplicar, ¿sí? No podemos decir que no, y pues todo esto deviene de estas dos principales cuestiones que les acabo de comentar relativas al artículo primero constitucional, y ahorita vamos a ir avanzando. Este mismo artículo señala, queda prohibida toda discriminación por motivo de origen étnico, nacional o de género, ¿sí? Que es nuestro caso. Las preferencias sexuales, que el Estado civil que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Que esta es la parte que se ajusta nuevamente a nuestro caso en concreto. El artículo 4 constitucional señala, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Nuevamente vemos que resaltamos lo que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bueno, en nuestro caso en concreto tenemos unos antecedentes históricos muy, muy interesantes. El primer antecedente data del año de 1962 en Suecia. Este antecedente prevé el cambio jurídico de sexo, pero como una consecuencia de una intervención jurídica destinada a este fin. Aquí hablamos de una intervención quirúrgica forzosa. Hoy día se lo digo porque no es así. Y pues era un requisito indispensable. El antecedente que sigue es en el año de 1980 de la ley alemana, donde también ya comienza a regular aspectos muy similares a lo que es la ley. En la ley italiana, posteriormente, en 1982, establece un procedimiento denominado rectificación de la atribución del sexo. Todo es en una cuestión todo jurisdiccional, todo tenemos que ir ante un juez, en base al cual es posible que las personas transexuales puedan solicitar ante los tribunales la inscripción acorde a una nueva idea. Lo dice de manera general, pero ya permite una autorización. La ley holandesa, esto va en el año del 1985, señala que cualquier holandés que tenga convicción de pertenecer al sexo opuesto al que ha sido mencionado en su acta de nacimiento y que físicamente se encuentre adaptado al sexo requerido, en la medida en que ello sea posible desde el punto de vista médico o psicológico, habiéndose justificado previamente, podrá pedir al tribunal que ordene a cabo una modificación en la mención del sexo contenida en su documento, que es el acta de nacimiento. Aquí vemos ya un poco más de requisitos, que dice que físicamente adaptado, que ya tenga una opinión psicológica y una opinión médica, pero volvemos a lo mismo, tiene que ser vía judicial. En el Reino Unido surge otro antecedente ya más cercano en el año de 2004, en donde ya puntualiza un poco más, porque ya hay una ley del género, y establece entre los requisitos que sea mayor de edad. Si se fijan, pues ahí es donde se contrapone con el caso que estamos platicando,
que viva en el otro género por lo menos 2 años, ¿sí? Lo cual debe de ser comprobable. Y tener planeado morir con esta asignación de sexo. Tendrá derecho a la confidencialidad sobre su cambio de género ante cualquier persona o institución. Aquí se agrega otro requisito que es la confidencialidad de esta determinación que es atribuible a la persona. Sigue otro antecedente en España en el año de 2007, ¿sí? Una ley también que se llama Ley Reguladora de la Rectificación Registral de la Mención relativa al sexo de las personas. Establece la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, la que conlleva al cambio de un nombre propio, inclusive sin que hubiera existido una cirugía. Aquí, si se fijan, ya comienza a ser más sencillo. Habla de la autorización y ya habla que sea en forma administrativa, ya no judicial, ¿sí? Posterior a esto, en Argentina, viene otro antecedente, donde señala que los profesionales que ejercen la medicina tienen la obligación de efectuar cirugías que modifiquen el sexo posteriormente a una autorización judicial. Aquí establece primero hasta la cirugía y luego se te da una autorización judicial, pero volvemos a regresar a la autorización judicial, ¿sí? También existe un proyecto de ley, ya también en Argentina, de la Ley de Identidad de Género, que propone la creación de una oficina que se encargará de emitir en un plazo de 90 días. Aquí lo empieza a facilitar y se fijan nuevamente, ya lo está reencauzando a una parte administrativa. Y la rectificación y el cambio. Ok. En los documentos de identidad de la persona transexual, sí se mantienen los datos que originalmente traía. Aquí esta legislación se contrapone a la anterior, dice no, sí deben de contenerse los datos registrados antes de hacer ese cambio. Ajá, a partir, esto es algo un poco diferente y entonces vamos sentando las bases. Aquí viene otro antecedente que yo creo que ya fue de los más importantes para caer en lo que es actualmente, cómo está conformada esta figura jurídica en México. En Indonesia surge otro antecedente importante llamado los principios de Yogyakarta. Estos principios son 29 principios, no los vamos a ver todos por supuesto. Es un documento que recoge los principios relativos a la orientación sexual e identidad de género, con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las normas del derecho internacional en base a los derechos humanos. Este documento, les decía yo, se compone de 29 principios, destacándose el tercero, relativo al derecho al reconocimiento de una personalidad jurídica. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos los cuales los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona, incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros documentos, reflejen la identidad del género profunda en la que la persona se define por y para sí misma, ¿sí? Aquí les decía yo, pues ya viene una forma más amplia, define que no es necesaria la cirugía, no es necesario un tratamiento hormonal, sino simplemente que la persona se defina a sí misma y que quiera ser reasignada al sexo. Habla también, bueno, pues de que ya se debe de establecer en todos los tipos de documentos muy personales que necesite la persona que está pretendiendo hacer el cambio de sexo. ¿Sí? Después de este antecedente, tenemos ya un comunicado de prensa del año 2017, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Esta emisión se realiza el 31 de marzo del 2017, en donde insta a todos los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, a adoptar las medidas urgentes que incluyan de manera transversal, es decir,
genérica, absoluta, la perspectiva de identidad de género en las políticas públicas, que buscan contrarrestar los círculos de pobreza, exclusión, violencia y criminalización que afectan a personas trans en América. Entre otras cosas, tales medidas incluyen el reconocimiento de su identidad de género de forma sencilla, expedita y no patologizante, así como la protección de las conductas en el ejercicio de dicha identidad, lo cual debe ser extensivo a distintos aspectos de la vida de la persona, en ámbitos como educación, salud, trabajo y vivienda. ¿Sí? Este instrumento, bueno, es de los más importantes y el que finalmente nos obliga a dar cumplimiento y a hacer extensiva esta recomendación. México, ahora sí, ya caigo en México. México desde 2008 ya comienza a aplicar este tipo de principios. En un inicio, pero esto nada más era claro en la Ciudad de México. No hay ningún otro estado que lo tenga más que Ciudad de México. Ciudad de México sí contenía un procedimiento jurisdiccional para obtener esta autorización, más o menos con los mismos requisitos que ya vimos, ¿sí? Que sea mayor de edad, en este caso mexicano, que les pedían constancias médicas, psicológicas, cirugía, tenía más requisitos. Pero a partir de este tipo de recomendaciones, bueno, pues se fueron eliminando todos estos requisitos y entonces nuestro máximo tribunal de la Corte emite una serie de recomendaciones para toda la República respecto al cumplimiento de estos lineamientos. ¿Sí? Ok, perfecto, estamos ya. Sí, respecto a estos lineamientos. Las directrices están completas, considero yo, que son sencillas, son de fácil comprensión. Parecieran repetitivas, pero en realidad, si ustedes se fijan, no lo son. La primera es resguardar la dignidad. Aquí ya hablamos plenamente de los derechos humanos, el derecho a ser reconocido, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a una imagen propia y al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a una dignidad personal. Proteger la dignidad humana como un derecho fundamental y personalísimo a elegir en forma libre y autónoma el proyecto de vida sin coacciones ni controles injustificados, todo ello pues para que pueda cumplir sus metas u objetivos que se han fijado con los valores, ideas y expectativas que cada persona pueda tener. Otra directriz consiste en salvaguardar el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como la identidad personal y sexual, entendiéndose por el primero el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida. Es decir, si se quiere reservar ese cambio que hizo, lo puede hacer. Entendida también como el derecho a todo individuo a ser uno mismo, con base en los sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia e imponerse al sexo que legalmente le fue asignado al nacer. Esto es, las personas tienen la posibilidad de autodeterminación sexual. Otra directriz es el derecho a la salud. Se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por un estado físico, mental, emocional y social de la persona, que deriva de un derecho fundamental consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. El derecho a la imagen propia, es decir, el concepto que tenemos cada uno de nosotros, pues es un personalísimo y podemos decidirlo totalmente en forma libre, cómo nos queremos ver, cómo queremos que nos perciban y qué es lo que queremos hacer. Es a partir de la identidad personal que comprende la sexual, que la sociedad se identifica a cada individuo y se distingue de los demás a través de elementos como su nombre, sexo, filiación, edad, calidades, cualidades, personalidad y todos aquellos atributos físicos e intelectuales que conllevan o que tienen cada persona y que cada persona quiera destacar. Otra directriz señala que tratándose de la reasignación sexual de una persona transexual
y de la adecuación de sus documentos de identidad no se traduce en que la historia pasada de la persona reasignada sexualmente se borre o desaparezca. De ahí que necesariamente la expedición de su nueva acta conlleve la anotación marginal en su acta primogenia y la constancia en los correspondientes asientos registrales. Aquí sí sostiene un antecedente. La nueva identidad de la persona en cuanto al nombre y sexo en su acta del registro civil no se traduce en la inexistencia de los actos o hechos acontecidos con anterioridad. ¿Sí? Creo que queda completamente sin mayor acusación lo anterior. Si le puedes, perfecto, gracias. Le señalé este criterio, que es una contradicción de tesis emitida por la Suprema Corte de México, que si se fijan el año es de 2019. Esta contradicción es obligatoria para todos y ya es un abstracto, ya contiene, creo que está muy, muy bien resumido, lo que es una reasignación sexogenérica y señala ya la vía, como les había dicho expresamente, la administrativa registral, que es la idónea. ¿Sí? Y señala, con base en el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, que implica el reconocimiento a la identidad sexual, identidad de género, así como a la privacidad y la vía idónea para la adecuación o expedición de las actas de nacimiento por reasignación sexogenérica, es la administrativa. Registral, en tanto cumple con los estándares de privacidad, sencillez, expeditez y adecua una protección de identidad de género mediante la autopercibida de la persona solicitante, a diferencia de una vía judicial que dota indebidas e innecesarias en la vida privada de aquella, al implicar una exposición desmedida de su pretensión de ajustar su acta de nacimiento a su identidad. ¿Sí? Esta es la razón por la que actualmente les decía yo, pues este trámite se hace en vía administrativa, lo cual yo lo realicé al tratarse de vía judicial por ser un caso de excepción, pues lo manejé en vía de jurisdicción voluntaria, pues tratando de cumplir con esos estándares de privacidad, sencillez, expeditez y una adecuada protección a la identidad, en este caso, de un adolescente. ¿Sí? En la siguiente lámina, si me ayudas, por favor. Gracias. Estos requisitos se los quería mostrar porque si se fijan, esos ustedes ingresan a internet y esto es lo que les pide el registro civil actualmente en México. Es sumamente sencillo. Habla, la persona pues tiene que ir al registro, tiene que ser mexicano, tiene que ser mayor de edad, tiene que presentar una copia certificada del acta de nacimiento directa del libro, no mayor a 6 meses, una identificación oficial, un comprobante de domicilio de la Ciudad de México, solicitud debidamente requisitada, les dan un formato, lo bajan y lo llenan, comparecen manifestando la convicción por percibirse con determinado género. Se procede a realizar el levantamiento de una nueva acta, se realiza la entrega en ese momento de una preacta y 10 días posteriores a esto se debe de presentar el preacta para solicitar ya la expedición del acta original. ¿Sí? Esto pues sí tiene un costo, lo que es el acta. El registro civil notifica que se lleva a cabo el levantamiento de una nueva acta de nacimiento derivada de este procedimiento administrativo de identidad de género a diferentes dependencias federales como es la SEP, RENAPO, SER, INE, FGJ, FGR, entre otras. ¿Sí? Finalmente señala, en el caso de que las personas fueran registradas por primera vez fuera de la Ciudad de México, deben comprometerse a entregar el oficio titular, y si están registradas en otro estado, pues deben de regresar cuando se haga esa anotación para continuar con el trámite. Se fijan que es sumamente sencillo hoy día en la Ciudad de México. Aquí en Querétaro no tenemos, bueno, no existe otro antecedente tampoco de un adulto que haya solicitado este tipo de autorizaciones, porque lo que hacen es que todos van a la Ciudad de México, como hacían cuando allá era el único lugar en donde podían casarse las parejas homosexuales. Hacen lo mismo, van directamente a Ciudad de México, por eso es que no tenemos aquí en Querétaro por parte de los adultos pues alguna otra solicitud, pero de tenerla pues por supuesto que no habría ningún motivo por qué negarla. Ajá. Ahora bien, volviendo al caso en concreto después de este marco jurídico y
para llegar al punto de la autorización del adolescente que a mí me fue solicitado. Además de todo esto que ya vimos, de los derechos que le asisten, en atención a la Convención de los niños, niñas y adolescentes, de la perspectiva de género por sus condiciones que también le asisten. Bueno, yo encontré o equiparé algunos derechos que contiene nuestro Código Civil. Para mi fortuna, tenía 16 años la niña. Entonces creo que fue un poco más sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil establece a esta edad, considerando que ya hay un desarrollo cognitivo importante, la capacidad de testar, la capacidad de oponerse a una restitución internacional, la capacidad de opinar si desea o no ser adoptado. ¿Sí? Entonces, en base a esos derechos que el mismo código le confiere al adolescente por su estado, por su desarrollo cognitivo, es que yo, dentro de los requisitos que establecí en la sentencia, perdón, el procedimiento en la jurisdicción, fue llamar a la niña para pedirle que me expresara su voluntad de hacer su voluntad de estar plenamente convencida en base a su derecho de opinión conforme al protocolo de los niños, niñas y adolescentes, que establece que todo niño donde sus derechos estén inmersos en un juicio tienen derecho a opinar. Aquí se válido ese derecho a opinar por parte de la menor, les digo, justificando todo ello en base a los derechos que la misma ley le reconoce a una persona de 16 años. Tuve esta audiencia con la niña. Estas audiencias son privadas. Estas audiencias me encuentro yo asistida por la representación social, por el DIF, por una psicóloga que nos apoya, mi secretario de acuerdos, por supuesto, y yo. Son videograbadas, les repito, son privadas, entonces es donde yo sostuve un diálogo, en donde yo tuve que pensar que escribir la manera en que yo iba a establecer un diálogo, porque no son interrogatorios, son diálogos que se tienen. Sí, de preguntarle, por supuesto, con todo respeto, si estaba segura de esa decisión. Yo les explico las consecuencias, le expliqué las consecuencias que implicaba esta autorización, es decir, le dije, esto que tú vas a hacer, le comentaba yo que era irreversible. Me platicó ella de viva voz, cómo fue su desarrollo, cómo ella desde niña sintió que no era un niño, ¿sí? Que ella siempre se supo mujer. Me platicó por qué escogió el nombre que ella eligió, porque ella lo eligió. Y entonces, bueno, yo sí me pude percatar que era genuina esa voluntad, que les soy sincera, era algo que a mí me preocupaba mucho, porque estamos hablando de un adolescente. Les repito que yo tuve la fortuna que tuviera 16 años, porque yo no sé qué hubiera pasado si hubiera tenido menos edad. Dicen los doctores que este tipo de cuestiones médicas, es decir, para detener el desarrollo de la adolescencia debe ser a los 12 años. A ella le empezó de manera tardía a los 14, entonces tenía rasgos de hombre, ya tenía un poco de barba, el vello grueso y la voz. Entonces los doctores dicen que para impedir ese tipo de rasgos, los tratamientos en este tipo de casos deben de comenzar a los 12 años. Entonces, pues se me hace una cuestión muy difícil, bueno, sobre todo quizás para los padres que se encuentren en una situación similar, ¿no? El permitir o el saber si realmente eso es lo que quiere el niño o la niña. Por eso es que si se fijan en los marcos jurídicos, hablábamos de terapias psicológicas. Yo sí le requerí las terapias psicológicas también, y le requerí 2. Le requerí que me justificara que se estaba sometiendo, por supuesto, también a tratamiento hormonal, que ya lo estaba haciendo, entonces le pedí que me acompañara el seguimiento, que me llegaran esos dictámenes periciales, en donde los doctores sí me corroboraron que en efecto era una convicción de la niña, esa identidad, esa afinidad que ella sentía de ser mujer, que sí era una necesidad que si no era atendida, por supuesto que podría tener un daño psicológico, ¿sí? Yo tuve esos 2 dictámenes,
tuve también un dictamen médico, donde también me explicaba que a la edad de 16 años no se puede realizar, incluso hay una prohibición para los médicos, que hagan una cirugía donde se hagan el cambio de sexo. Los médicos lo pueden hacer a partir de los 18 años. Esto también puede ser quizás por una cuestión fisiológica, no tanto, tienen la prohibición ellos, pero bueno, podría o no estar a debate, pero por lo pronto una persona menor de edad no puede ser sometida a esa cirugía. En este caso, la adolescente me comentó que ella sí se quería hacer la cirugía y que sí se la iba a hacer. Bueno, entonces, bueno, yo ante todas estas cuestiones de derechos humanos, de todo lo que hemos visto, señalé en la sentencia que yo resolví como requisitos los siguientes: que el solicitante pues debe ser mexicano, mayor de edad o actuar a través de quien ejerza la persona, bueno, el ejercicio de la patria potestad, pues en este caso, pues porque era un adolescente, ¿sí? Anexar el dictamen que determine que es una persona que se encuentra sujeta al proceso de reasignación para la concordancia sexogenérica como mínimo de 5 meses, si lo cumplió, expedido por 2 profesionistas o peritos que cuenten con la experiencia clínica en materia de procesos de reasignación de concordancia sexogenérica. Uno de ellos deberá ser un profesionista a cargo del tratamiento del solicitante. Manifestar su nombre completo y sexo original de la persona promovente con los datos registrales, el nombre sin apellidos y en todo caso el sexo del cual se pretendía obtener la nueva asignación. Por supuesto que todos estos requisitos se cumplieron. Después de estudiar, de escuchar a la persona, también señalé, eso no lo puse ahí, también señalé una plática con los padres, a efecto de que me expresaran su consentimiento para este tipo de autorización. Por supuesto acudieron, me manifestaron que sí, que ellos daban su autorización judicial para que su hija fuera reasignada sexualmente en su acta de nacimiento y por supuesto también físicamente. Una vez que ya se cumplieron todos estos requisitos, bueno, aquí estoy poniendo una parte de la sentencia. Esto es parte de la sentencia que yo dicté. Es la parte final, si se fijan, están los resolutivos y el último párrafo es donde yo arriba ya declaré que sí, decreto que sí procede la autorización solicitada y después digo, por lo anterior, es decir, por la autorización otorgada, por lo anterior, hacerles saber a los promoventes, así como al adolescente, omitimos su nombre, que la reasignación de concordancia sexogenérica que se determinó procedente es un acto irrevocable. Esto yo no lo vi en ninguna sentencia, bueno, pero yo se lo agregué porque considero que es importante, pues, que sepan que no puede revocarse, ¿no? Yo no dudo que por ahí hay algún supuesto donde después puedan solicitar una revocación, pero eso ya será motivo de otro acto, ¿sí? Puesto que la presente autorización conlleva derechos personalísimos, identidad que no pueden ser modificados de nueva cuenta, dada su íntima naturaleza, así como su trascendencia psicosocial, sin que esto signifique la pérdida o extinción de derechos y obligaciones, por lo que deberá de adoptar las consecuencias legales que correspondan. Ajá. En este caso, si se fijan, yo no hice referencia a que quedan subsistentes todos aquellos tipos de actos que hubiera realizado con anterioridad, pues porque se trata de un adolescente. En este caso, ¿quiénes son responsables? Sus padres. Ajá. Entonces ya, por supuesto que no fue necesario que yo hiciera esa acotación, que eso sí se contiene para todos los adultos que realizan su reasignación de sexo. Y los resolutivos, bueno, pues quedaron de la siguiente forma. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita juez resuelve. 2 puntos. Primero, este juzgado ha sido competente para conocer y resolver en este procedimiento de jurisdicción voluntaria. Segundo, la vía de jurisdicción voluntaria ha sido la correspondiente. Tercero, resulta procedente la autorización judicial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexogenérica solicitada por los nombres de los padres en representación de el nombre de la niña. En consecuencia, 2 puntos. Cuarto, ordeno al director del Registro Civil del Estado proceda a realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexogenérica a favor de, va el nombre del adolescente,
y en el renglón correspondiente al género deberá de asentar el femenino, en el cual deberá asentar los demás datos esenciales que contienen en el acta primigenia. ¿Sí? Quinto, ordeno al director del Registro Civil del Estado proceda a reservar el acta de nacimiento. La original yo sí ordené totalmente el resguardo. Y ordené además que por ningún motivo debe publicar ni expedir constancia alguna de la misma, salvo mandamiento judicial. Sexto, ordeno al director del Registro Civil del Estado, acompañándole copia certificada del acta primigenia y de la presente resolución, para que sirva a realizar las anotaciones correspondientes. Esto fue la manera en que concluyó el juicio. Por supuesto, pues no hubo ninguna apelación. Sí les soy sincera, el representante social sí tenía ganas de oponerse. Yo platiqué mucho con él porque sí le costó un poco de trabajo aceptar todo esto que vimos, ¿no? Pero al final, pues yo también no hubiera, por supuesto que esa oposición la resuelvo yo y yo creo que no tendría ningún fundamento, creo que no hay, bajo este esquema legal que hemos visto, creo que no hay ningún motivo, ¿no? Como para negarlas. Son cuestiones que quizás a algunos nos cueste trabajo comprender, pero esto es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿sí? Y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias por escuchar. Maestra, muchísimas gracias. Muy interesante la exposición que nos acaba de dar. Y bueno, doy la bienvenida al maestro de Derecho, Ángel buen día, quien es presidente del Consejo Rector a nivel nacional de la Asociación Interdisciplinaria de Juristas de México, una de las más prestigiadas, si es que la más prestigiada a nivel nacional, por supuesto. Ofrezco a su vez, doctora, una disculpa, me acaban de enviar mensaje, se desconectaron en Perú por algunas razones técnicas, parece que hubo algún corte de luz, supongo que por alguna situación que en ese momento se está viviendo por ahí en aquel lugar. Pero bueno, maestro Don Ángel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Pudiera considerarnos con alguna opinión, por favor? Muchas gracias, mi querido Mauricio. Un gusto estar aquí. Muchas felicidades, maestra Pilar. Primero, si me permiten, yo quisiera comentar su apertura, su disposición. Escuché su exposición y había una duda por ahí que tenía respecto a la revocación, pero ya la comentó usted, porque evidentemente la naturaleza humana, y más en esta época que estamos viviendo actualmente, pues es muy compleja. Personalmente, se lo digo con franqueza, en la praxis y en la vida cotidiana, me ha tocado ver personas que en algún momento tienen identificación con el género femenino y posteriormente va cambiando su percepción o su personalidad o tal vez su apreciación de la realidad y se sienten ya otra vez con características del sexo masculino. No en todos los casos han hecho la modificación legal o judicial. Sin embargo, sus personalidades, su ámbito, su comportamiento, su desarrollo familiar inclusive, sí genera muchas pautas de comportamiento diferenciado. Y me surgía precisamente la duda de la posible revocación, que usted ya aclaró. Sin embargo, tratándose de la naturaleza humana, pues me parece que eventualmente pueden volver a intentar la revocación o la modificación. Si esto ocurriera, y probablemente no le correspondería a usted conceder nueva cuenta del asunto, el cúmulo de actividades, de carga de trabajo, pero ¿cuál pudiera ser su apreciación? Digamos que al paso de 5 años, esta persona, esta niña quisiera volver a ser niño, por ejemplo, y solicitar la revocación, no obstante que existe una determinación judicial ya expresamente señalada. Pero creo que sería interesante, sobre todo si hablamos de efectivamente la igualdad de derechos, la no discriminación, las libertades y derechos fundamentales que ahora prevé la Constitución, que siempre ha previsto, aunque no estaban claramente especificadas, pero particularmente a la luz de los derechos
fundamentales que hoy, afortunadamente, me parece que van teniendo mayor raigambre en la cultura mexicana. Pero, por ejemplo, ¿cuál podría ser su postura en unas circunstancias de naturaleza que personalmente creo que pudiera darse, si no en este caso, tal vez en otros? Pero yo le felicito además por su exposición, me parece que está sin duda excelentemente bien documentada, independientemente de que por supuesto la experiencia le hace tener un panorama distinto que ojalá pudiéramos escuchar en todos los casos. Pero muchas gracias y felicidades. Felicidades, Mauricio, qué bueno que se hace en este tipo de foros. Gracias, gracias, pues gracias por sus palabras. Mire, yo sí ya lo pensé. Yo pienso que así como está la evolución de los derechos, primero pues tendría que justificarse por qué. Sí, yo desde un personal punto de vista considero que está muy sencillo el cambio. Sí, yo considero que por una regla general humana, las cosas que son muy fáciles, pues no las valoramos. Entonces, cuando antes había tantos requisitos como ve al doctor, tráeme un dictamen psicológico, tráeme un dictamen médico, yo creo que eran adecuadas para evitar este tipo de situaciones que a mí, en lo personal, también se me hacen muy delicadas, ¿sí? No sabemos lo que se vaya a generar. Y yo por eso me atreví a introducir este nuevo elemento a la sentencia, que se supone que no se debe, pero yo sí se lo puse, porque por eso platiqué con ella y le dije, mira, esto ya no hay para atrás. Si hubiera, yo creo que pues tendríamos que ver cuál es el motivo. Y entonces yo por lo personal sería un poco más exigente con los requisitos, ¿sí? Decir, a ver, ¿por qué ahora dices que siempre no? Incluso yo sí les pedí, y sí ya se hizo ahorita ya tiene 18 años, sí se hizo la operación, ¿sí? Entonces, digo, a mí eso me dio un poco como de tranquilidad, de decir, bueno, ok, ya estamos en el género, por decirlo así, al 100%, pero no dudaría que pudiera llegar a suceder, y yo creo que sería analizar muy a fondo el tema de por qué ahora no. Creo que podríamos caer en lo mismo en caso de negarlo, de decir, no, ahora te quedas así. Entonces creo que sería otra vez violatorio. Pero sin duda, pues son temas polémicos, pero yo creo que no podría negarse al final del día, ¿sí? Pero sí con lo que usted dice, y más lo que me comenta que yo tampoco lo sabía, ¿no? De que sí ya se han dado casos, por supuesto, ¿no? Esto tiene ya muchos años, y como se piden requisitos tan sencillos, pues es muy fácil accederlos, sí, que se dejan anotaciones, sí. Tengo entendido que en México sí se dejan anotaciones en el acta, que eso, bueno, vamos a poner que es como un seguro jurídico. Pero al final de cuentas sí creo que de por sí somos complejos como somos todas las personas y todos los juicios que tenemos, pero de que se puede dar, pues se puede dar. Claro. Sería mi opinión. Sí, no, y eso está además, obviamente, cierto. Tendría que ver en ese sentido una duda que me surge en ese momento. El desarrollo del lóbulo frontal que tenemos los seres humanos establece precisamente la determinación de mayoría de edad, que es cuando civilmente alcanzamos justamente la capacidad de ejercicio. Y precisamente se establece en materia penal la posibilidad en materia civil de ese ejercicio de derechos como ciudadano, justamente porque se entiende, al menos legalmente, y esto basado precisamente en la profesión médica, que ya se tiene una conciencia de una voluntad sobre los actos que se van a ejercitar. Esa situación me llama la atención porque cuando resuelves sobre una autodeterminación a los 16 años prácticamente estaremos tocando una emancipación y estaremos hablando de una emancipación prematura muy interesante, pero sobre todo no olvidamos el principio pro persona, pero obviamente creo que aquí es importante esa ponderación y esa confrontación, porque es donde posteriormente, como bien lo manifiesta el maestro Don Ángel, vienen precisamente esos cambios de opinión o de necesidades o de sugerencias sociales. Y es donde puede venir precisamente a trastocarse la realidad que en un momento dado ya fue cosa ajustada.
No sé, en ese sentido, maestra Pilar, ¿cuál sería su opinión? Sí, por supuesto, ¿no? Es lo que yo les comentaba. A mí sí me causó inquietud este caso, ¿eh? O sea, en un primer término, eh, sí me causó inquietud por lo que usted dice, licenciado, es difícil, pero también les comentaba yo una cosa, por ejemplo, lo que dicen los doctores, o sea, para hacer una resignación con mayores éxitos debe de atenderse a los 12 años, pero a los 12 años pues son niños. A los 16 años reconoce la ley una capacidad para hacer ciertos actos jurídicos. No este, pero bueno, dice, ya tienen como la posibilidad de decidir ciertas cosas delicadas, como es un tutor, como es una adopción y como es negarse a una restitución internacional. No, sin duda, bueno, pues es muy polémico. Sí, sí, es muy polémico, coincido, por eso les decía hace un rato. Yo creo que sí, personalmente creo que deberían de tener un poco más de requisitos. También entiendo que el exigir requisitos que quizás no puedan ser costeables para algunas personas, bueno, pues también vulnera los derechos humanos. ¿Por qué? Porque este tipo de, por ejemplo, un psicólogo, un terapeuta especial en sexualidad es todavía más caro que un psicólogo normal. Un terapeuta médico, por supuesto. Este tipo de cirugías cuesta aproximadamente de 300,000 pesos con un particular. Entonces es muy costoso. Entonces si nosotros le decimos, no, quiero que vengas, pues me pueden decir, oye, yo no tengo para pagar eso. Un seguro social seguramente un ISSSTE pues no se va a negar. O bien, salvo que promueva un amparo, pero volvemos a lo mismo, el amparo cuesta. ¿Sí? Que seguramente no se lo negarían. Pero entonces está como también complicado para ciertas personas el acceso a la justicia, que es lo que también debemos estar pendientes. No podemos negar el acceso a la justicia, ¿sí? Entonces tenemos como hechos, como situaciones jurídicas que de pronto creo que sí nos rebasan o no sabemos en un futuro qué va a pasar, lo que comentaba el maestro Ángel, ¿sí? Y por supuesto lo que usted dice también, Mauricio, ¿qué pasa que mañana ya no es así? Pero bueno, creo que hay que partir también pues de la buena fe, ¿no? Yo siempre me apelo a eso y procuro, les digo, hablé con la niña y así como que sí traté de ser fui muy insidiosa en decirle, ¿estás segura? ¿Estás de eso? Por eso le agregué, no se puede revocar. Según yo es como un candado. Yo no sé qué pueda pasar. Sí, maestro. Sí, bueno, creo que aquí además, efectivamente, como usted le dice, maestra, la realidad es que vivimos tiempos inéditos, aun cuando la evolución de los derechos fundamentales ya me parece que tiene una importante eh, dimensión. Realmente creo que cada día somos más los que pretendemos entenderlos. La realidad es que también las condiciones sociales se enfrentan a nuevos desafíos y la personalidad de las personas, valga la redundancia, de cada ser humano es verdaderamente sorprendente. Por eso me atreví a hacer el comentario del cambio de actitud, del cambio de personalidad, del cambio de ideas, porque la realidad hemos visto en muchos escenarios, en muchas condiciones, inclusive personas que teniendo hijos, usted lo comentaba hace un momento del concubinato, que había una pareja heterosexual y que otra persona del mismo sexo le pedía o le quería demandar el reconocimiento del concubinato a su pareja hombre, pero pues bueno, sigue habiendo una dualidad de personalidades en esa condición y por supuesto entra en conflicto también otro tipo de derechos de las personas. Por ejemplo, me quiero imaginar a la esposa de este señor a quien le reclamaron el concubinato, pues bueno, también podría alegar que sus derechos fundamentales están vulnerados al momento de que otro solicite el reconocimiento del concubinato, por ejemplo. Y ese tipo de cambios en la personalidad de cada individuo, donde la psique juega un papel fundamental, me parece que también va a ir marcando nuevas pautas en el desarrollo de los criterios judiciales, pero la verdad, personalmente yo celebro
y reconozco que existe esa disposición, porque también habrá que decirlo con todo respeto, pero no en todas las autoridades judiciales a veces se encuentra la sensibilidad para atender ese tipo de temas. Es más, hay mucha cerrazón todavía en algunos sentidos para dar pauta a este tipo de procedimientos. Entonces, es un tema complejo, muy interesante, me parece que con mucha mixtura para poderlo manejar, pero sigue siendo indudablemente un tema álgido todavía. Claro que sí. Sí, 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 tiene usted toda la razón, tiene usted toda la razón, son temas, pero les digo, a mí me gusta pronunciarme, me gusta atreverme, pues en base a los instrumentos que tenemos, ¿sí? En este caso, el que comentaba yo del concubinato, del hombre homosexual que lo solicitó, murió, el señor fue a la sucesión a la que lo demandó. Ah. Entonces, yo me respeto sus derechos fundamentales, incluso le otorgué medidas cautelares como cualquier concubina lo hubiera pedido, como fue el depósito en el domicilio. Yo atendí con todo respeto esa solicitud. Lo acabo de firmar, tiene poco, no demostraron el concubinato. No lo demostraron por cuestiones procesales y tampoco hay suplencia de la queja. Una cosa es que juzgar con perspectiva de género los ubiquemos en un equilibrio procesal, nada más, siendo mayores de edad. Pero ya la cuestión procesal, bueno, pues ya es otra cosa, ¿sí? Y finalmente no lo demostró. No lo demostró y hoy día pues está en revisión esa sentencia, no sé qué vaya a pasar, pero creo que no contaba con los elementos. Y yo esto lo veo por deficiencia del abogado, porque probablemente era verdad. No lo sé. Ya. Pues bueno, sin duda eso todavía habrá que verlo en otro escenario y otra perspectiva. Pero de verdad, en lo personal, yo le estoy muy agradecido, reconocido. Me parece que su disposición, su criterio puede ilustrar a los justiciables y a la comunidad jurídica, porque eso quiere decir que cada día se entienden mejor los derechos fundamentales de todos, y que eso es muy importante en el escenario de las controversias judiciales, sin duda alguna. Muchas felicidades y yo le agradezco su disposición. Gracias. Pues eso, gracias. Eso estamos tratando de hacer, de atrevernos a hacer cosas. Les repito, porque creo que tenemos los instrumentos. Yo creo que sí contamos con eso. ¿Y por qué no utilizarlos, no? Y nosotros somos los que generamos todos esos tipos de criterios que incluso pueden llegar a la corte, ¿sí? Entonces, si no lo hacemos, pues ¿cómo vamos a avanzar o cómo vamos a definir ciertas o no conductas, ¿no? Lo que hablamos, la revocación o no revocación, cosas así, ¿no? Tenemos que hacerlas y pues tenemos que seguir atreviéndonos, que sí es un punto importante que ciertamente no todos mis compañeros jueces lo comparten en algunas cosas, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Gracias. Muy bien. Pero bueno, mujeres, muchísimas gracias. De verdad. Adelante, maestro. No, solamente reiterar a la señora juez que es muy bueno e importante conocer y reconocer esos criterios, porque, insisto, la verdad es que sí nos hemos encontrado de pronto con los dos extremos, ¿no? Una apertura muy amplia, una sensibilidad a flor de piel, pero en otras ocasiones con una cerrazón absoluta. Y efectivamente, hasta que no llegue a otras instancias, es cuando se puede dilucidar ese tipo de hipótesis, circunstancias específicas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que como a veces decimos, ¿qué necesidad? Y como diría el filósofo, ¿no? Pero ¿qué necesidad hay de que pase esto cuando en una primera instancia se puede resolver de manera adecuada? Pues exactamente, pues eso tratamos. Muchas gracias. Dar todo seguro. El filósofo de Parácuaro, maestro Don Ángel. Bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Pilar Acevedo, le agradecemos infinitamente el haber compartido el amplio bagaje intelectual, jurídico, pero sobre todo la praxis, ¿no? Y qué importante es precisamente nutrirnos de esto. Sin duda alguna, comparto la opinión del maestro Don Ángel, un tema altamente sensible, que debe tocarse no solamente con profesionalismo, con mucho cuidado y con exagerada pulcritud, precisamente para tener resoluciones y también para acercar presentes las peticiones ante los órganos constitucionales competentes. Y bueno, muchísimas gracias, don Ángel. Con mucho gusto, señor Mauricio. Oye, y te pediría tu autorización, si no tienes inconveniente, me atrevería, y si usted nos lo permite, señora juez, a extender una invitación de una vez
Ya en breve, por conducto de Mauricio, le contactaríamos para hacer una invitación a la Asociación Interdisciplinaria para que nos ayudara con una exposición de estos temas que creo que vale mucho la pena que los podamos conocer. Claro que sí, con mucho gusto les comparto que yo soy partícipe de que, pues hablándolo, dándolo a conocer, pues lo podemos ejercer, ¿no? Les digo, quienes lo conocemos, quizás alguien que sepa más, y quien no lo sepa, bueno, pues que lo pida, y así sucesivamente vamos avanzando. Claro que sí, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Felicidades nuevamente. Claro que sí, don Ángel, cuenta con eso. Si gusta, ya ajustamos la fecha y nos ponemos de acuerdo con la maestra Pilar, y aprovechando sobre todo su excelente disposición para dar efecto. Gracias. Pilar, muchísimas gracias. Por nuestra parte, pues es todo. La videograbación se va a editar para subirla, presentar la plataforma y mandarla a Perú. Y con esto, maestro, también estamos ya entrando en esa formalización presente con el Colegio de Abogados, que bueno, se tuvieron que desconectar hace unos momentos. Pero bueno, estamos en comunicación y muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, mucho. Buenas tardes. Hasta luego. Luego. Gracias.